Hola, soy Gemma Alcolea, profesora de Ciencias de la Comunicación, y hoy vamos a trabajar elementos de grafismo, las páginas y la difusión en InDesign. A los marcos, sean de texto o imagen, se les puede aplicar características de relleno, trazo o efectos, de la misma manera que lo hacemos a una forma. Por eso, vamos a aprender primero a aplicarlas a las formas. Para crear formas tenemos varias herramientas. Las más básicas son las herramientas rectángulo, elipse y polígono, que se seleccionan en el panel de herramientas. Como los marcos, para dibujar estas formas clicamos en la página a la vez que arrastramos. Si queremos un cuadrado, un círculo o un polígono regular, pulsaremos a la vez mayúsculas. Si solamente clicamos en la página, aparece un cuadro de diálogo en el que configurar las dimensiones de la forma y el número de lados. Los movemos y transformamos igual que los marcos. El trazado de la forma se puede modificar una vez dibujada seleccionándola con la herramienta Selección directa, seleccionando un punto de anclaje en los extremos de los segmentos y arrastrándolo, o bien clicando en el segmento y arrastrándolo. Otra herramienta de forma es la línea. Una vez seleccionada, se clica y arrastra. Con mayúsculas se puede restringir su dibujo. Se puede mover, rotar, escalar, etc. Para modificar no su tamaño, sino su trazado, lo hacemos con la herramienta de selección directa. La herramienta lápiz permite dibujar formas a mano alzada. Una vez seleccionada, se clica y arrastra. Haciendo doble clic en la herramienta, ajustamos parámetros como los valores de fidelidad y suavizado, que aumentan o reducen la cantidad de puntos de anclaje y las irregularidades del trazado. Para modificar su trazado, lo haremos con la selección directa. Con la herramienta Suavizar podemos redondear el trazado y quitar ángulos. Con el borrador eliminaremos partes del mismo. La herramienta más completa es la herramienta Pluma. Haciendo clics sucesivos creamos segmentos y para cerrar en polígono clicamos en el punto de anclaje de salida. Para modificarlo lo hacemos con la selección directa sobre los puntos de anclaje o sobre los segmentos. Con esta herramienta podemos crear también formas redondeadas. Clicamos para crear un punto de anclaje, arrastramos para dibujar la línea de dirección y soltamos para colocar el punto de dirección. La curva se constituye por un punto de anclaje de salida y de llegada, por una línea de dirección y un punto de dirección. Según el punto de dirección se aleja o acerca al punto de anclaje, la curva será más o menos tangente a la línea de dirección y es más suave o más cerrada. Es posible añadir un punto de anclaje al trazado, con Añadir punto de anclaje clicando en la curva. También se pueden eliminar los puntos de anclaje. Y para transformar un punto de anclaje usamos la herramienta Convertir punto de dirección. Para transformar puntos de anclaje o puntos de dirección usamos la herramienta Selección directa. La herramienta Tijeras permite abrir un trazado clicando en un segmento y después se desplaza con la herramienta de selección directa. En Ventana, Objeto y Maquetación, Busca trazos, se pueden realizar diversas acciones en los trazados, como abrir un trazado, cerrarlo o invertir el sentido del trazado. Desde Ventana, Trazo y además también a través del panel Control, se puede modificar el aspecto de un trazo, como puede ser que tenga el aspecto de una línea sólida, con puntos, con hashes, tener grosores diferentes
y también colores, tanto de contorno como de relleno. En ventana color, también en muestras, disponemos de varios modelos cromáticos. Cabe señalar que aunque los sistemas de impresión usan el modelo de cuatricromía, es decir, el CMYK, podemos usar otros como RGB, puesto que se adaptarán después en la imprenta, aunque lo ideal es el uso de la cuatricromía. Bien, desde aquí aplicamos color y su matiz y creamos colores nuevos, modificando los valores, arrastrando los manejadores, o bien introduciendo directamente los datos del valor. Se puede elegir además desde una carta de muestras lo que conocemos como pantoneras. Y utilizar el cuentagotas para generar un color que puede estar presente en otro elemento de la página, como puede ser una fotografía. También se pueden aplicar degradados y crear degradados nuevos, eligiendo el tipo, que será lineal o radial, los colores que se usarán, la ubicación del paso de un color a otro, para dar más cantidad de un color o de otro, o bien para dejarlo equilibrado, y añadir más colores clicando debajo de la regleta. Desde aquí también los eliminamos arrastrándolos fuera. Desde Objeto, Efectos, se pueden aplicar efectos como sombra paralela, resplandor interno, biselar, transparencias, tanto a formas como a textos. En el menú Objeto, Opciones de vértice, se puede cambiar la forma y tamaño del vértice, a todos los vértices de una forma o bien de forma individual a cada vértice del objeto. Una opción interesante es combinar objetos desde el buscatrazos. Disponemos de varias opciones que nos pueden dar resultados interesantes. También el texto se puede transformar en vectores. Seleccionamos el texto y luego en Texto, crear contornos, se generará el trazo vectorial. A partir de aquí se pueden modificar los puntos del trazado. Además, el texto puede ir en trazado, es decir, seleccionando la herramienta Texto en trazado, nos acercamos a una forma, entonces veremos que cambia el puntero, a partir de ahí clicamos y ya podemos escribir el texto que deseemos. Con la herramienta de selección directa podemos cambiar la posición del texto sobre la forma deseada, sea una curva, sea un dibujo con lápiz o bien un dibujo hecho con pluma. Además, se podrá modificar posteriormente el trazado tal y como hemos visto. Con ello se alterará también la posición del texto. Con selección directa se cambia la posición del texto sobre la curva. En Texto en trazado, Opciones, se cambia el aspecto del texto. Cambiemos de tema. Ya vimos la existencia de páginas simples y páginas enfrentadas. Pero veamos el panel Páginas. Aquí encontramos las páginas maestras. Las páginas maestras son una especie de modelo que se aplicará a las páginas deseadas. Por ejemplo, se pueden indicar los márgenes, las guías de modulación y cualquier otro elemento como el número de página. Clicando sobre ella, haremos las indicaciones y cambios que deseemos, que después se aplicarán a las páginas del documento. Hay que tener en cuenta que cada cambio posterior que se haga sobre páginas maestras se irá modificando sobre las páginas que están basadas en dicha página maestra. Se pueden crear más de una página maestra.
y se aplicarán a las páginas deseadas arrastrándolas sobre ellas. Sabremos cuál está aplicada porque veremos el prefijo de su página maestra. Desde este panel, en el menú de opciones, se pueden añadir páginas para el documento, eligiendo varias opciones como el número a insertar, su posicionamiento respecto a las existentes y a la página maestra que se le aplicará. También se puede insertar más rápidamente desde el botón de insertar. Igualmente es posible duplicar páginas, cambiar el orden de las mismas o eliminarlas. Aunque, como hemos dicho, las páginas maestras sirven de plantilla, se pueden modificar objetos de las páginas maestras cuando estamos en una página concreta del documento. Por defecto no se pueden seleccionar, pero si mantenemos pulsadas las teclas Comando mayúsculas en Mac o bien Control mayúsculas en el entorno del PC y clicamos en los objetos de página maestra que queramos aquí de forma local modificar, podremos hacer los cambios deseados y solo se aplicarán aquí. Para numerar las páginas automáticamente, lo haremos desde las páginas maestras, creando un marco de texto donde queramos colocar quizás un texto fijo como puede ser el nombre de la publicación, y en el menú Texto iremos a Insertar carácter especial, Marcadores, Número de página actual. Será diferente para páginas pares e impares si están enfrentadas. En el panel Páginas, opciones de numeración y sección, en la zona Numeración de páginas, en la lista desplegable Estilo se puede elegir la numeración deseada. Para su difusión, el documento creado se puede exportar a varios formatos, entre ellos a PDF interactivo o PDF para imprimir. A la izquierda encontramos distintos parámetros para configurar. En la zona Sangrado y anotaciones, permite indicar si se desea hacer aparecer el sangrado y el área de indicaciones en el documento PDF, lo cual será necesario como margen de seguridad para el guillotinado de las páginas y las distintas indicaciones. Para crear el empaquetado, lo haremos desde el menú Archivo. Se puede dar información de utilidad para el impresor. Lo ideal es empaquetar junto al documento de InDesign las fuentes, en Copiar fuentes, las imágenes vinculadas, en Copiar gráficos vinculados. Activamos también Actualizar vínculos de gráficos en paquete y, entre otras opciones, incluir además un documento en PDF con las características que nos hayan indicado en nuestra imprenta. Se generará una carpeta de fuentes, las instrucciones, la propia composición y la carpeta de enlaces. Así podremos enviar la carpeta asegurando que no falten componentes. Bien, con este tutorial hemos terminado de conocer el uso de InDesign. Nos vemos en otros nuevos sobre los procesos de diseño.